Un día, una tía, mi familia siempre ha sembrado café aquí en Medellín, le dice a mi papá, Jesús, me estamos vendiendo la finca porque ya no tengo la fuerza para seguir trabajando con el tema del café. Entonces yo sin plata, lo que tenía en cesantías era nada y en ahorros menos, yo le dije a mi tía, yo le compro esa finca y le voy a dar la mitad dentro de 15 días que firmemos compraventa y déme 3 años al punto 7 para darle el resto de la plata. Ha hecho. Cuando yo me volví con mi papá me miraba como asustado, como ¿qué acabaste de hacer? ¿Esto cómo funciona? Esto no habíamos hablado, esto... Entonces yo le dije, papá, muy sencillo, ustedes de la finca, yo tenía una finca más abajo, con eso pagamos esa mitad y la otra mitad yo me responsabilizo. Entonces hicimos un poco de desbarajustes con mi ex esposa, yo estaba casado en esa época, compramos la finca y ahí empecé a prestar dinero. Ese dinero que presté fueron aproximadamente unos 200 millones de pesos, fue para montar todo el cultivo de café, fueron 45.000 palos de café que tuve en ese momento y eso cuesta. Y tenés que tener un pulmón financiero, aguantar por lo menos 3 o 4 años a que eso empiece a dar un pequeño retorno. Cuando iba llegando ya la época de empezar a recoger café, tuvimos un invierno muy bravo, no como el que hay ahora, era un invierno fatal. Yo venía funcionando bien con el proyecto y llega el invierno y ¡cuac! Que me puso a mirar por otra parte. Entonces yo ya no solamente no recuperé el dinero que pensaba recuperar en la venta de café, sino que me tocó empezar a buscar más dinero para arreglar las vías, para arreglar las goteras, para arreglar los techos, para arreglar las despulpadoras. O sea, se me desdibujó el mundo y ahí empieza lo que yo llamé el infierno de las deudas. Me costó el matrimonio, me costó todo mi patrimonio, me costó el pelo, me subí casi a 110 kilos de peso, o sea, fue un fenómeno muy teso, pero todo eso fue la escuela para después poderle ayudar a muchas personas a superar ese tema. Más de cada deuda hay una emoción mal gestionada, eso yo lo he dicho siempre. Lo que pasa es que a mí me costó 800 millones de pesos entender eso, que fue un proceso de deudas míos acá en Medellín. Pero la gente, hermano, lastimosamente, Sebas, y me duele mucho tener que decirlo, a veces tiene que vivir las cosas por su propia experiencia para aprender. En este momento hay gente perdiendo plata con estafas, con pirámides, con huevonadas, pero a 2 manos, viejo. O sea, yo hasta digo, ¿dónde sale tanta plata? yo, yo perdí casi 800 millones de pesos en Colombia porque caí en la estafa de compremos un carro y se lo rentamos al gobierno. Ah, güey, pucha, la cagada, güey. Es que No. y son muy ingeniosos. Sí, pero te lo juro, me robaron como 800 millones de pesos. No, marica, qué Yo piedra. de ¿Y no pudiste huevón. voltear eso? No, el man lo metieron a la cárcel y todo eso y toda la vaina, pero no pude hacer nada. O sea, 800 millones de pesos. No, y estamos hablando de que esto fue hace como 12 años. Hermano, vendí una casita que tenía acá para invertir la plata ya. No, eso fue... En mi cerebro habita un traqueto, o sea, yo tengo mentalidad de narcotraficante. Y eso nace de que yo me crié en un barrio aquí en Medellín donde en los años 90 había demasiado narcotráfico. Entonces, yo siendo un niño vi todo lo que era la experiencia del narcotráfico, los Sí. carros, las motos, las fincas, las mujeres, las fiestas, el licor, pero el cerebro de un niño no codifica, el cerebro de un niño no dice esto está bien o esto está mal, él simplemente como una esponjita absorbió su entorno y él consideró que esa era el propósito, o sea, que llegar a eso era el objetivo, siendo un niño. Nunca, no sé qué es hacer nada que tenga que ver con narcotráfico. Realmente yo estudio mi carrera, voy a la universidad, me enamoro de la universidad, trabajé como ingeniero de sistemas. Después fue que empecé a leer a Kiyosaki, no sé, me imagino que te pasó exactamente lo mismo. Kiyosaki nos cambió la vida. Yo empecé a leer a Kiyosaki en el año 2005-2006 y este man está clarísimo, o sea, esto que este man dice es lo que yo quiero. Entonces yo empiezo a montar negocios, pero con muy baja inteligencia emocional, que es lo más grave, y con muy poca inteligencia financiera. Yo pienso que a Kiyosaki hay que saberlo leer, porque lo que el man dice es cierto, pero hay que complementarlo con otra serie de cosas. Entonces empiezo a montar negocios, pero como yo traía esa mentalidad de coronar, del gran negocio, entonces los negocios los montaba, me empezaba a ir bien, pero me traquetizaba. Entonces yo empezaba a gastar demasiado, a rumbear demasiado, a hacer cosas con el dinero que no era lo correcto. A mí me busca gente para asesorías y me dice, estoy que me le tiro de un edificio y debo $1,500. Entonces uno dice, bueno, proporcionalmente para el cerebro, lo que esa persona siente por $1,500 podría ser el equivalente a lo que yo sentía con $250,000. Ah, no. Pero es lo mismo. Entonces yo tengo ya la herramienta para ayudarle y, digamos, bajarle un poquito como el tema. Ese fue el proceso mío de endeudamiento. ¿Sabes qué me queda de esa historia? Que entonces dice que las personas que salen adelante y que pueden salir adelante entonces no tienen pelo, porque yo tampoco tengo pelo. Sí, es un tema de estrés. El tema del cabello, porque yo lo estuve averiguando, como que en el periodo, un periodo que fue muy difícil para mí, yo me acostaba y mi novia me decía, mira la almohada, y la almohada amanecía llena de pelitos. O sea, fue un tema de físico estrés, que eso se redunda en muchas cosas. Uno se alimenta mal, uno duerme mal, o sea, es un efecto dominó peligrosísimo. Claro, sí, total. Mira, y hablando del tema de lo que decías de Robert Kiyosaki, yo ese libro lo he leído, o sea, muchas veces, es como una Biblia que yo siempre voy y escucho. Entonces yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú qué aprendiste del libro de Kiyosaki? Ah, no, aprendí esto, aprendí lo otro. Y para mí, o sea, lo que yo saco de ese libro es de que uno tiene que ser un estudiante toda la vida. ¿Sí me entiendes? Toda la vida. Porque es que algo que vos decís que me impactó muchísimo y es que vos decís
decís, el único lugar donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario. Y es totalmente cierto, porque hay muchas personas que se endeudan porque vienen y les hacen una oferta de algo, que van y se meten y le meten todo. Lo que me pasó a mí con esos carros, que fue mi error porque yo no hice la investigación. Me parece que hay un tema, Sebas, que es complejo. Yo lo vengo trabajando hace ya un tiempo y es el sistema educativo nuestro tiene un problema fatal y es un problema que ni siquiera veo que le estén intentando corregir. Y es que es un sistema basado en la competencia, no en la cooperación. Entonces, al competir se desvirtúa todo. Entonces, vos ves que a los niños desde pequeñitos es para clases de patinaje tienes que ser el mejor, para clases de fútbol y tienes que ser el goleador, para clases de natación y tienes que quedar de primero. Entonces, en el colegio vos ves que los niños, no sé tu hijo cuántos años tiene, pero los niños entonces llegan con una calificación, la calificación los define, pero la calificación es un punto de comparación con los otros compañeritos. Entonces los niños te dicen, papi, yo saqué 7.5, pero fulanito sacó 6. O sea, ellos ya tienen en su cabeza la comparación. Si vos llenas un estadio de fútbol de gente, la gente va a ir a ver cómo dos equipos compiten. Si vos quitaras el público, igual los dos equipos van a jugar y al final vos en las noticias ves, ganó Francia. Va a pasar exactamente lo mismo, pero lo que hace que sea un espectáculo es ver la competencia. Entonces, el tema de la competencia es muy peligroso porque competimos con nuestro entorno. Entonces, ¿cuál era mi problema? Que mis amigos, todos eran hijos de papi y mami raquetos. Entonces, claro, vos los veías a ellos de la edad de 14, 15 años manejando camionetas con los mejores patines, comprando la consola de PlayStation, la última. Entonces, ya ellos tenían fincas con ganado. Y yo decía, marica, ¿y ellos cómo hacen? Como yo no entendía, o sea, uno sigue siendo muy inocente a esa edad, yo empecé a competir con mi entorno y yo no tenía pues, las mismas facilidades. Y eso se me quedó en el cerebro muchos años. Yo vine a sanar eso, pasete muy honesto, se va a hacer país 5 años. Yo hace 5 años fue que empecé a entender qué pasaba aquí adentro y por qué esta cabeza me había llevado a cometer tantos errores. Entonces cambié la percepción de la riqueza. Cuando yo cambié la percepción de la riqueza, cambió mi vida. Ya ese día entendí que el juego era diferente. Pero mi pregunta es, ¿cómo cambiaste? Porque cualquier persona aquí que nos está escuchando dice, bueno, yo también pienso eso, pero ¿cómo puedo cambiar yo eso? O sea, ¿cómo cambiaste tú eso? Básicamente fue un ejercicio, fue jugando parqués. ¿Has jugado parqués? Claro. Sí, sí, sí. El parqués es un juego que enseña muchísimo y hay dos enseñanzas muy grandes del parqués. La primera es que yo desarrollé un concepto desde hace muchos años, pero que yo no lo entendía. Lo vine a entender ahorita en la pandemia, que nos encerramos en la finca a jugar parqués. Entonces, mi novia siempre me decía, ¿vos por qué decís eso? Porque vos me llamás a mí y yo estoy en la casa viendo televisión. Leo, ¿qué más? ¿Qué estás haciendo? Y yo, papi, en piedra, aquí en la casa. Entonces, yo siempre utilicé la palabra en piedra. En piedra es cuando estás jugando parqués y vos te colocas en el seguro, ahí no te pueden hacer daño. O sea, estar en piedra es estar en un lugar seguro. Entonces, mi novia no entendía yo por qué decía eso. Entonces, jugando parqués, ella entendió que estar en piedra es estar en tu lugar de tranquilidad. Entonces, ese es un concepto muy importante. Y el segundo es que el parqués te enseña algo, que correr para ganar es un error, porque si corres para ganar, te quedas sin seguir jugando. Entonces te quedas, subiste todas las fichas, pues te quedas sentado viendo cómo los otros pasan 2 horas y siguen jugando, se siguen riendo, pero vos por querer ganar te quedaste sin juego. Entonces no se trata de llegar al resultado, se trata de disfrutar pase lo que pase. O sea, uno no es lo que le pasa a Sebas, uno es independientemente de sus circunstancias. Si a uno emocionalmente lo controlan las circunstancias, uno sigue siendo pobre. Entonces ese fue mi aprendizaje. A partir de ahí yo dije, yo no soy lo que me pasa. Tengo deudas, pero yo no soy las deudas. Tengo problemas, yo no soy. Y empecé a desconectarme emocionalmente de toda esa cantidad de cosas y empecé a vivir. Curiosamente, hoy sigo desconectado de todo lo que sucede y la vida funciona distinto. Wow, increíble eso, porque sí, tenés toda la razón. O sea, es como puedes ver las cosas de una manera diferente. Y estaba viendo en estos días un video tuyo que tú hablabas de la parte donde hacías un análisis, pero háblame un poquito de ese tema, la diferencia entre hacer un análisis y la otra es entre una reflexión. Todo nace del programa educativo que tenemos. Es un programa defectuoso impresionante. Y es que toda la educación convencional está basada en el análisis. El análisis es revisar datos que ya existen. Sí. Entonces no van a hacer nada nuevo, porque vos vas al colegio y te dicen 2 más 2 siempre va a dar 4. Desde la lógica matemática siempre va a ser 4. Pero la reflexión es un proceso mental diferente donde nacen cosas nuevas. Hay un libro de Sir Ken Robinson, creo que se llama El Elemento, él ya murió, y él cuenta una historia al comienzo del libro donde en un salón de clase hay una niña distraída en la clase y está dibujando algo y la profesora le pregunta, ¿qué estás dibujando? Entonces la niña le dice, a Dios. Entonces la profesora le dice, pero si nadie conoce a Dios, ¿cómo le estás dibujando? Y la niña le dice, ya te lo voy a mostrar, ya lo vas a conocer. Entonces mira que los niños, o sea, hay mucha sabiduría en eso. A medida que uno va creciendo, uno va teniendo una cantidad de sesgos que se los programa la educación tradicional. Entonces reflexionar es aprender a faltarse el respeto a uno mismo. Yo hoy lo hago. Yo emito muchas veces opiniones sobre temas y hay ocasiones en las que yo mismo me he tenido que retractar públicamente de opiniones que he emitido, pero eso lo aprendí a hacer porque yo me falta el respeto al conocimiento mío todo el tiempo. Entonces la reflexión es más profunda. El análisis es estructurado, es rígido, no admite ningún tipo de cuestionamiento. No hay nada peor que uno convivir con personas analíticas. Una persona analítica
no te deja espacio para absolutamente nada. En cambio, la reflexión es un proceso interno, bonito, de cuestionamientos, de entender que todo lo que uno ve está modelado y a partir de ahí vos sacas tus propias conclusiones. Que esas conclusiones que sacas desde la reflexión están sujetas a cambiar más adelante. Pero como uno ya aprendió a pensar desde la reflexión, uno no sufre por eso. Hay gente que se casa con un error toda la vida, con tal de no dar el brazo a torcer. La reflexión es valiosa por eso. Sí, claro. Bueno, entonces ahora, y mi pregunta para ti, porque tú eres una persona de negocios y va muy bien en los negocios, yo soy una persona que soy analítica, o sea, a mí me gusta ver los números, me gusta ver el crecimiento y todo eso. ¿Cómo va una cosa conectada entonces, por ejemplo, para ti con los negocios? O sea, ¿cómo te conectas tú con el análisis de un negocio? Yo cambié, a ver, esto no es una recomendación, Sí. esto es mi forma de hacerlo, que Claro, no tiene claro. que es la correcta, es la mía. Uh-huh. A partir del año 2021, con todo este tema de la pandemia, yo trabajaba con una empresa, esa fue la última empresa con la que yo trabajé en Estados Unidos, la empresa era de Estados Unidos, y yo tenía un ingreso promedio, Sebas, de $12,000. Me iba muy bien, porque es que $12,000, viviendo en Colombia, creería yo que es muy buen ingreso, pero estaba teniendo una cantidad de problemas con esa empresa en términos de soporte que me estresaban mucho, y como yo ya había vivido un escenario de estrés, yo no quería volver a vivir. Entonces yo renuncio a esa empresa en junio del 2020, en junio del 2020, trabajé con ellos desde el 2018, 2 años, y yo empiezo a preguntarme qué quiero hacer. Y ahí viene el concepto que es la respuesta que te quiero dar. Yo solamente tengo un argumento de análisis para los negocios, y es cuánta rentabilidad emocional me va a dar o me va a quitar ese negocio. Yo no me fijo en los números. Yo tengo personas en mi equipo que son expertas en números y a ellos les entrego ese tema porque son expertos en eso. Yo lo único que miro es ese negocio, independientemente de cuánto me va a generar en términos de paz mental, cuánto me puede llegar a quitar. Y si la ecuación me da negativo, desisto del negocio, así genere muy buenos ingresos. Hoy en día a mí me ofrecen cosas, pero yo siempre lo filtro. Bueno, yo hago esto, pero esto ¿cuánto tiempo me va a quitar? ¿Cuánto tiempo de calidad me va a quitar? ¿Cuántas malas relaciones voy a tener que tener? ¿Cuántas veces me tengo que meter al tráfico en la ciudad? ¿Cuántas reuniones tengo que estar teniendo con gente sobre este negocio? Y después de ese análisis digo, el costo es muy alto porque me está robando lo más importante, que es la paz mental. Entonces mi análisis cuantitativo se lo dejo a otras personas. Yo solamente hago análisis cualitativo. Muy interesante ese tema porque mira que nada más y nada menos la semana pasada nosotros nos ofrecieron un negocio muy bueno, grande, y entonces llega mi socio aquí a la oficina un día y me dice, Sebas, mira, entonces este negocio, le digo, yo, ¿sabes qué? No lo quiero hacer. Entonces me dice, ¿por qué? Y yo, mira, los números son muy buenos, son muy de todos, pero me va a tocar viajar, me va a tocar hacer esto, me va a tocar meterle tiempo, me va a tocar esto, y mi hijo tiene 7 años, tiene partidos de fútbol. Es como que mi hijo en este momento tiene un partido de fútbol y yo me puse bravo conmigo mismo porque teníamos este podcast. Yo dije, se me olvidó bloquear mi calendario, pero ya tenía un compromiso, por ejemplo, contigo. Entonces es algo que yo no quiero tener que faltar. ¿Por qué? Porque no me da la gana. ¿Sí me entiendes? Y ese es el análisis. Sí, y también, por ejemplo, de que yo no tuve un papá porque mi papá murió a los 5 años. Entonces es como que, no sé, como que esa cuestión de que yo siento como que le debo dar eso a mi hijo también, porque no, sabiendo que él puede tenerlo, yo no lo tuve. Entonces, además que técnicamente hablando, tú ya descubriste que ni siquiera es que se lo estés dando a tu hijo, te lo estás dando a ti. A mí, total. Entonces, me parece muy interesante lo que dices ahí, es por eso, porque sí, hay veces que uno tiene oportunidades muy grandes, pero cuando uno ya está en un punto de que entiendes qué es lo que quieres para tu vida, ni siquiera es la parte monetaria, como tú lo decías, porque la parte monetaria son números al final de todo. O sea, tú ves un número un día y al otro día lo ves y ya se vuelven, son números. Sí, o sea, sí, sí. Es de las preguntas más recurrentes en mis redes sociales y es, Alejo, ¿qué negocio hay bueno para hacer? Y yo la pregunta, ya la respuesta yo la tengo programada en el chat. O sea, ya ni siquiera la pienso, yo ya la tengo programada en un mensaje automático y es, ¿vos para qué sos bueno? O sea, es que negocios buenos son todos. La pregunta es, ¿para qué sos bueno? Por ejemplo, yo en el tema de bienes raíces no soy bueno. ¿Por qué? Porque no lo he estudiado, porque no tengo experiencia, entonces yo no me metería a ciegas en un negocio de bienes raíces. Pero si vos llevas muchos años estudiando el sector, sabes cómo se mueve, sabes qué noticias lo afectan, sabes cuándo sube, cuando baja, cómo baja, qué es una buena inversión, ese es un negocio bueno para vos. Pero que sea bueno para otro no quiere decir que sea bueno para mí. Para mí, ese es uno de los errores más grandes que tienen hoy las redes sociales, que le quieren vender la idea, el networking, le quieren vender la idea a través de las redes sociales de que si a mí me va bien haciendo esto, a ti también te va a ir bien. Y eso no tiene nada que ver. Totalmente de acuerdo. La gente que dice, no, es que quiero trabajar 4 horas a la semana para poder vivir trabajando desde una playa. Esa mierda no existe si usted quiere de verdad hacerlo bien y levantar un negocio. Un negocio es como un hijo. O sea, tú cuando naces tu hijo, tú no te sientas y dices, bueno, esperemos que este pelado crezca. No, usted le tiene que hablar, enseñarle a hablar, darle tetero, limpiarle el culo, cuando se hace pipí, cambiar el pañal.
tenés que hacer todo. Y partí de una realidad, Sebas, con respecto a eso, y es que las redes sociales han influido en esta generación en un error a mí fatal, y es que los ejemplos de éxito los asocian con ejemplos de éxito desde el dinero. No necesariamente una persona adinerada es una persona feliz o exitosa. Ojalá, o sea, qué rico ser feliz y exitoso y tener dinero. Pues yo conozco personas que son felices y exitosas y no tienen grandes sumas de dinero. Entonces, es entender, mezclar. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que colocamos muchas veces en redes sociales y las memes que mandamos y las fotos que mandamos y las historias que ponemos es Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Cristiano Ronaldo, y esos no son los ejemplos de un verdadero rico, porque un verdadero rico, por ejemplo, miran a Elon Musk. Elon Musk es un man que yo nunca pondría de ejemplo, porque es un tipo que es capaz de jugarse toda una carta, y claro, si la carta te sale, la rompes. El man se quemó todo el presupuesto de la empresa anterior que tenía para sacar esta empresa aeroespacial, pero fue en la última jugada, como que ese drawdown iba así, en la última se logró parar, pero no es inteligente arriesgar. Un verdadero rico es un coleccionista de activos, y un activo que genere un porcentaje del 2, del 3, del 4% mensual es demasiado bueno. Si usted es un coleccionista de ese tipo de activos, vas a conseguir riqueza, pero no es ir a apostarle todo a sacar metaverso, no es apostarle todo a una criptomoneda. O sea, las personas que realmente le apuestan todo a un solo proyecto, para mí, pues no son inteligentes, porque de 1000 que lo hacen, encontrás un Elon Musk, de 1000 que lo intentan, encontrás un Mark Zuckerberg. Entonces, no me parece que sea inteligente. ¿Qué pensás entonces de una persona, por ejemplo, como Warren Buffett? No, es crack. Yo me entrené con el profesor de Warren Buffett, que se llama Benjamin Graham, y el man el tipo es un especialista en análisis cuantitativo de empresas. Dentro de las preguntas que me hacen muchas veces es: Alejo, ¿qué opinas de tal empresa para invertir? Y yo le respondo: no me pregunte qué piensa Alejo Ortiz, porque yo soy un pichón en el mundo de las inversiones. Ve y pregunta qué hay dentro del portafolio de Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Si tú miras el portafolio de la gente que sabe de inversiones, ahí vas a tener una respuesta, pero que no tiene falla. Pero es que yo todavía estoy en un proceso de aprendizaje. Entonces yo no soy un validador. Entonces, para mí ese man, que inclusive él le llaman allá el oráculo de Omaha, porque el tipo es demasiado bueno. Pues qué tan bueno es que ya en varias ocasiones ha tenido que donar casi la totalidad de su fortuna, que en parte podría decir que es filantropía, pero en otra es que si no lo hace, se estalla. O sea, es muy teso, el tipo es muy bueno. Me parece que es una persona que la gente debería estudiar más. Sí, total. No, estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de Warren Buffett, porque el man es una gran persona, y lo que él tiene como propósito de vida y como lo hace con su familia y todo eso, si no lo has estudiado, no te estoy diciendo a ti, le estoy diciendo a las personas que nos están escuchando, tienes que hacerlo, porque es, como tú dices, Alejo, es un crack. Háblame un poquito de qué es lo que te apasiona a ti, aparte de las finanzas, en la cuestión de negocios. ¿Qué te apasiona a ti? Esta respuesta va a ser súper impopular, weón, pero yo no soy capaz de responder algo que no pienso. A mí me fascina no hacer nada y no sentirme culpable. Pues te estoy hablando a nivel personal, ¿sí me entiendes? Hay muchas cosas a nivel profesional, a nivel de estudio que disfruto. Pero si vos me decís a mí qué es de las cosas que en este momento yo valoro, es poderme sentar una tarde entera en la hamaca a leerme un libro y no sentirme culpable por estar haciendo eso. Porque es que a mí la pandemia, weón, fue un maestro, Sebas, que vos no te imaginás. Es que yo de alguna manera he estado relacionado con muchas personas que han amasado mucho dinero, pero que me di cuenta en pandemia que no son ricas, y me tocó ver gente que murió llena de dinero, gente que todo el dinero que tenían no les sirvió para nada en medio de una pandemia. Entonces, eso fue pues inmanejable, eso nadie lo podía predecir, eso es un tema que no hay culpabilidad de ningún tipo, pero sí nos tiene que dejar unas reflexiones profundas. Entonces yo entendí que no se trata de acumular, sino que se trata de vivir bien. El dinero solamente puede estar en función de la calidad de vida. El estilo de vida puede pasar a un segundo plano. O sea, vuelvo y repito, yo no peleo con el Ferrari, pero si me preguntaras a mí, yo preferiría otras cosas. A mí un Ferrari, si usted me llama Alejo, le mandé un Ferrari a la casa, me encantó, porque yo vivo en una finca, lo daño en 2 días. Yo no pienso que la riqueza sea eso. Entonces he empezado a valorar mucho el hecho de ir al cine con mi familia un martes a las 3 de la tarde, acostarnos todos un día que esté lloviendo a ver una película de Netflix en la casa, sentarnos a cocinar, sacar y prender el asador, comprar una carne y hacerle. O sea, yo he empezado a valorar más la riqueza en función de las experiencias, no de la posesión. Hace poco hice el análisis de una canción que sacó este parcero de J Balvin, donde el man decía, la canción se llama El Niño Soñador, creo. Es más, la escuchó el productor mío y me la mandó y me dijo: parce, escucha esto. Entonces yo la escuché, el man decía: tengo un Ferrari, tengo un avión, tengo una mansión, en el armario tengo casi una mina de diamantes, o sea, y aún con todo eso tengo depresión y mi mamá está enferma en un hospital y nada de eso me sirve para aliviar a mi mamá. Entonces, ese mensaje me pareció súper contundente, porque esa falsa percepción de riqueza que tenemos está acabando con la salud mental de las personas. Totalmente. Entonces, riqueza es salud mental, riqueza es vida en plenitud, riqueza es tranquilidad,
riqueza es disfrute, riqueza es poder perder todo un día sin sentirse culpable. Si a eso lo acompañas con el Ferrari, maravilloso, pero si no está el Ferrari, igual seguís siendo rico. Desde que hiciste estos cambios en tu vida, ¿te ha llegado más dinero? Sí me ha llegado más dinero y he hecho cosas que te voy a contar aquí una experiencia reciente, porque llega más dinero, pero como cambió la percepción, la emoción cambia. Entonces, la última semana de noviembre, firmé una compraventa, hicimos ya prácticamente, o sea, quedó listo un negocio de un hotel, o sea, compré un hotel con 3 socios más, y esa compra de ese hotel no significó nada en términos emocionales para mí. Ahí está la riqueza. Uno tiene que ser la misma persona, Sebas, si se gana el baloto que si debe el baloto. Si a vos te cambia la forma de ser, el hecho de tener o no tener dinero, hay un problema de riqueza muy delicado, pero uno tiene que estar bien en cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Claro, empieza a llegar más dinero. Yo hoy en día hago negocios, hago cosas y veo cifras y digo, pucha, a mí en el año 2011, $500 era una cifra que yo decía, wow, por mi mentalidad. Hoy en día llegan negocios muy grandes, pero el cerebro ya está funcionando en otra dimensión, en otra frecuencia. Entonces, digamos que respeto el dinero, entiendo la energía que tiene, entiendo su funcionalidad, pero no estoy conectado con el dinero, estoy conectado con la riqueza, que son dos cosas diferentes. Eso le hice un podcast con un amigo que decía, Sebas, es que el dinero no te debería cambiar, porque si tú eres una persona que eres una mierda sin dinero, y cuando consigues dinero te vuelves una persona mierda con dinero. Entonces es como que no importa en el punto de vida que estás, primero tienes que cambiar tu vida, para que cualquier cosa que te llegue, sea dinero, no dinero, poder, lo que sea, no te cambie a ti como persona. Además que hay un componente con respecto al dinero que no he visto nadie abordándolo y yo me he tomado la tarea de trabajar en él, que pues eso, hay un libro que se llama Karma con el dinero y yo he hablado en varias ocasiones de la naturaleza karmática del dinero. Mira, por ejemplo, HBO sacó una serie, yo soy experto en HBO, Netflix, Amazon Prime, yo soy feliz, hermano, con todas esas cosas. Entonces, HBO sacó una serie sobre la vida de la familia de Pablo Escobar, mostrándolos como víctimas. Entonces ahí me impresionó porque yo venía, ¿cómo así que víctima? Entonces me vi el documental, lo sacaron en Francia, se llama La herencia maldita. Entonces el hijo empieza a contar lo que fue la experiencia, porque todo el mundo tiene una percepción, pero este pelado y la mamá y la hija están contando la historia de lo que ellos vivieron, del infierno que vivieron siendo la familia de este demonio. Entonces el man cuenta y él dice, mi papá, este personaje, se ganaba $70 millones semanales solamente de la distribución que tenía en la Florida. 70 millones de dólares semanales. Estamos hablando de casi 300 millones de dólares al mes. Ese dinero da para que un departamento como Antioquia había país 6 reencarnaciones. O sea, estamos hablando de una cifra exagerada. Absurda. Los últimos 5 años de la vida, el tipo este estuvo casi que en bancarrota porque todo el dinero que supuestamente tenía lo despilfarró metiéndole bombas a toda Colombia. Cuando al tipo lo matan, cuenta la esposa que la citan a otro departamento de acá de Colombia y entre una cantidad de delincuentes la despellejan. Le dejaron un apartamento y deudas todas las que vos querás. Entonces la vida de ellos, a partir de la forma en la que se consiguió ese dinero, Sebas, ha sido una vida karmática. O sea, ellos lo que han hecho es una vida que no valió la pena ser vivida. Entonces uno muchas veces cree que el objetivo es ganar dinero, pero la pregunta no es si lo importante es ganar dinero, la pregunta es de qué forma me voy a ganar el dinero. Porque si para ganármelo otra persona está sufriendo, otra persona está perdiendo dinero, estoy dejando de pasar tiempo con mi hijo, estoy dejando de pasar tiempo con mi esposa, estoy acabando con mi salud, eso se llama dinero karmático, no vale la pena. Total. No, hermano, esto va para varios podcasts porque es tesísimo, porque todo eso también va atado con las personas que van a hacer negocios, porque las personas lo tienen al revés. Las personas piensan que van a pegarla en un negocio para poder solucionar todos sus problemas financieros que tienen. O sea, lo que tienen que solucionar es la manera que ellos están conectados con el dinero y, como tú dices, con las emociones. Entonces, por eso es que si las personas pueden tener sus finanzas organizadas, pueden montar el negocio que quiera, porque un negocio sin tener tus finanzas organizadas nunca lo vas a sacar adelante. Mira, Sebas, que hace un tiempo estaba con una persona, entonces estamos sentados tomándonos un café en una cafetería en el centro de Medellín, que pues vos que viste Medellín, sabes que no es que sea, el centro de Medellín no es un lecho de virtudes. Entonces estábamos en un lugarcito así medio feíto en el centro de Medellín, tomándonos un tinto, conversando ahí. Entonces él me empezó a contar que estaba pasando por una situación financiera muy difícil, pero eso lo estaba llevando desde una emoción negativa. Entonces yo conversé, entonces yo le decía, vea, en este momento en la cárcel tal está recluido X persona. Esa persona es multimillonaria, es un contratista del Estado aquí en Colombia, pero por temas de corrupción está en la cárcel. Le dieron
17 años de prisión por un desfalco al Estado. Yo le garantizo una cosa, esa persona sería capaz de entregarle toda la fortuna si usted cambiara el rol con él. Si usted se va 17 años para allá y él pudiera estar aquí sentado tomando ese café de 500 pesos conmigo, él le entregaría casi que la totalidad de su fortuna. Y le puse otro ejemplo. Un año antes, una persona que yo admiro mucho, que fue un mentor en mi vida durante algún tiempo, una persona ya de edad, se le murió la esposa. El tipo, pues yo vi un tipo de 70 años llorando como un niño de 5 años y se le cae la colombina. Y el tipo lloraba y yo lo había ahogado, tapado en plata Sebas. Y yo recuerdo que yo le hice la pregunta, yo le dije, fulano, si pudieras cambiar todo el dinero que tenés por volver a tener tu esposa viva, ¿lo harías? Y me respondió, no solamente todo el dinero, si tuviera que deber todo el dinero que tengo, lo debería con tal de volver a tener mi esposa. Entonces mira que cuando aprendemos a ver el dinero desde otra perspectiva, todo cambia. Entonces ya cuando veas a tu hijo te vas a sentir millonario. Cuando vas a esa mata que tenés atrás te vas a sentir millonario. No por la mata, porque puedes ver. Entonces, a veces tenemos que perder cosas para valorar cosas. Riqueza es aprender a valorar sin perder. Wow, increíble. Alejo, hermano, de verdad, muchas gracias por lo que haces, porque hay muchas personas que lo necesitan, porque hay muchas, yo no tengo la paciencia que tú tienes, porque yo cuando a alguien le explico cómo hacer una cosa en cuestiones financieras y no lo hacen, después me provoca es pegarles un calvazo. Pero te doy un tip, Sebas, para eso que es importante. Dámelo, o sea, lo quiero. Preguntar cómo es un error y responder cómo también es un error. Todo el que pregunta cómo es porque no quiere pensar. Exacto. Nunca le resuelva el cómo a la gente. Como influenciador, que sos, enfoquémonos, porque yo también estoy trabajando mucho en eso, en resolver el por qué, no el cómo. Cuando uno tiene el por qué claro, el cómo aparece. Buen tip, te lo voy a tomar. ¿Dónde te pueden encontrar tus redes sociales? O sea, tu espacio. Papi, yo en todas partes estoy como Alejo Ortiz. A mí las redes sociales de alguna manera fueron un accidente, pues porque yo no tenía pensado en ningún momento exponerme, precisamente por la forma de ser mía, pero Alejo Ortiz en todas partes. Donde ustedes buscan Alejo Ortiz, está en YouTube, está en Instagram, está en TikTok, tengo un sitio web, alejortiz.com, y la idea es meterle mucho de este contenido a trascender en la gente. Ese es mi propósito. Hoy en día, suplidas mis necesidades primordiales y básicas, mi gran propósito es trascender en la vida de las personas. Y en eso estamos, hermano. Te agradezco mucho por este espacio. No, gracias a ti. Bueno, y a ti que nos estás escuchando, o sea, yo aprendí muchísimo de Alejo hoy porque créeme que todo este tema es un tema que yo lo llevo trabajando mucho tiempo y que yo era el tipo de persona que yo me levantaba todos los días trabajando duro para comprarme el avión, para comprarme el Ferrari, para comprarme esto, para comprarme lo otro y no era feliz, ¿okay? Hasta que llegó la pandemia y tuve un chip en mi vida que me cambió muchas cosas y pude aprender a de verdad disfrutar las cosas pequeñas de la vida y eso es en realidad lo que hoy en día me da felicidad. Si no estás siguiendo a Alejo, tienes que seguirlo, ¿ok? Porque Alejo tiene un contenido brutal. Espero que te haya gustado este episodio. Dale click al botón de like para que puedas ver otros videos como estos y te invito a que veas el próximo episodio. Nos vemos.